Hay una frase que dice que quien controla las historias, controla el mundo. Y si pensamos en el siglo XX, pocas figuras han controlado más historias que Walt Disney. Sus películas han dado forma a nuestra idea de los cuentos de hadas, pero ¿a qué precio? Hoy vamos a hablar sobre cómo Disney transformó relatos oscuros y complejos en cuentos de finales felices, y también sobre alguien que lo vio venir desde el principio, J.R.R. Tolkien. ¿Qué fue lo que temía tanto de Disney? Quédense con nosotros porque esto se pone muy interesante. Antes de que Disney los convirtiera en íconos de la infancia, los cuentos de hadas eran mucho más siniestros. Pensemos en los hermanos Grimm, dos eruditos alemanes que, a principios del siglo XIX, se dedicaron a recopilar historias populares de la tradición oral. Pero estas historias no estaban hechas para niños, eran relatos duros, a veces crueles, diseñados para enseñar lecciones sobre la vida, la muerte y las decisiones que tomamos. Tomemos a la Cenicienta, por ejemplo. En la versión original, las hermanastras no solo eran vanidosas y crueles, eran capaces de mutilarse, cortándose partes de sus pies para encajar en el zapato de cristal, y el final, lejos de ser una boda feliz para todos, las deja ciegas, atacadas por aves como castigo por sus acciones. O Blancanieves. Esa manzana envenenada no fue el único intento de la reina para matarla. Primero intentó asfixiarla con un corsé apretado, luego le peinó el cabello con un peine envenenado antes de llegar a la famosa fruta. Y su final no fue menos crudo. Fue condenada a bailar hasta la muerte con zapatos de hierro al rojo vivo. Estos cuentos reflejaban una verdad incómoda. La vida es difícil, no siempre hay un felices para siempre, y las lecciones no vienen envueltas en cintas de colores. Y entonces llegó Walt Disney. Un visionario, sí, pero también un empresario. Él entendió algo clave. Las historias venden, pero los finales felices venden más. Con su primera película animada, Blancanieves y los 7 enanitos, transformó un cuento oscuro en una aventura para toda la familia. El público la adoró. Era 1937 y el mundo quería escapar de las dificultades de la Gran Depresión. Disney ofreció esa escapatoria. Y así comenzó un imperio. Con cada película, Disney tomaba cuentos tradicionales, les quitaba los bordes afilados y los convertía en historias reconfortantes. La Sirenita dejó de convertirse en espuma para casarse con su príncipe. Cenicienta ya no necesitaba enfrentarse a la sangre derramada, solo una hada madrina que resolviera todo con un hechizo. ¿Pero qué se perdió en el camino? ¿Qué pasa cuando las lecciones difíciles se reemplazan con soluciones mágicas? Las historias dejaron de ser espejos de la complejidad de la vida para convertirse en ventanas a un mundo idealizado. Y aquí entra en escena J.R.R. Tolkien, el autor de El Señor de los Anillos. Tolkien, un amante de la mitología y el folclore, veía en Disney una amenaza para lo que él llamaba subcreación, la capacidad de los mitos para conectar al ser humano con verdades profundas. Tolkien no solo era crítico, era contundente. En una de sus cartas escribió que odia sinceramente las obras de Disney. No era una cuestión de estilo o de celos, era filosófica. Para Tolkien la fantasía debía ser respetada, no trivializada, y Disney, con su enfoque comercial, la estaba vaciando de significado. Y aunque algunos podrían pensar que exageraba, es difícil no darle la razón cuando miramos el panorama actual. Disney no solo adapta historias, las controla. Ha transformado la fantasía en una industria, donde el entretenimiento se prioriza por encima de la profundidad. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta tensión entre lo que los cuentos eran y en lo que se han convertido? Quizás no se trata de elegir entre los Grimm, Disney o Tolkien, sino de entender que cada enfoque tiene algo que ofrecer. Sí, porque los cuentos de los Grimm nos recuerdan que la vida no siempre es fácil, que las pruebas nos transforman. Tolkien nos muestra que las historias pueden ser herramientas poderosas para explorar las grandes preguntas de la existencia. Y Disney nos da un respiro, nos ofrece un poco de luz en tiempos oscuros. Pero no olvidemos de dónde vienen estas historias. La magia no está solo en los finales felices, está en los desafíos, en las lecciones, en los matices. Quizás, al redescubrir los cuentos originales, podamos recuperar un poco de esa profundidad que tanto valoraba Tolkien. Esto fue Duendes y otras hierbas. Si les gustó este episodio, no olviden compartirlo y seguirnos en nuestras redes. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando el mundo mágico, uno lleno de matices, reflexiones y, por supuesto, duendes.